Mentiras, molestando, molestando. Grabando. Les voy a presentar pantalla. Y cuando vean la pantalla me avisan, por favor. Ya, profe. Ya. Bueno, gracias. Entonces, el día de hoy vamos a ver algo que en ortografía se llama, pues digamos que van a ser estos tres temas, diptongos, diptongos e hiatos. El día de hoy, pues alcanzaremos a ver los diptongos. Esto en algún momento yo creo que ustedes ya lo han visto. Eh, y pues digamos que genera una serie de cosas que pueden cambiar un poco las reglas de acentuación que habíamos visto en la clase pasada. Entonces, sobre todo los hiatos. Ahora vamos a ver los diptongos. ¿Y qué es un diptongo? Un diptongo es el conjunto de dos vocales que se pronuncian en una misma sílaba. Ojo, en una misma sílaba. Afectos ortográficos, para que haya diptongo debe darse una de estas dos situaciones. La primera es que haya una vocal abierta. Recordemos, las vocales abiertas son la A, la E y la O. ¿Sí? Y que haya una vocal cerrada, la I o la U. ¿Sí? Se dicen vocal abiertas o cerradas es por la forma en que yo la expreso con mi boca. O viceversa, puede ser al contrario también. Siempre que la cerrada, bueno, no sea tónica, es decir, que no se tilde. Una de estas dos cerradas no se puede tildar, ¿sí? Porque ahí estaríamos formando otra cosa, que es lo que vamos a ver después, que es el hiato. En consecuencia, son diptongos las siguientes combinaciones: AI, AU, EI, EU, OI, OU, IA, IE, IO, UA, UE, UO. ¿Sí? Que son las combinaciones de una vocal abierta y una cerrada, o de una cerrada y una abierta. Entonces hay algunos ejemplos. Por ejemplo, la palabra aire. ¿Sí? Entonces yo tengo la palabra aire. Voy a abrir acá una paginita. Cuando yo tengo la palabra aire, entonces yo digo aire, ¿cierto? Una sola, dos sílabas, perdón. Y miren que dentro de la primera sílaba que nos aparece, ¿sí?, tenemos el diptongo. Esto es lo que nos forma el diptongo. ¿Y qué tipo de palabra es esta? Aguda, grave, esdrújula, sobresdrújula. ¿Qué me dice? Pero es grave, ¿no? Es grave. Es grave. Vale, exactamente. ¿Y se tilda o no se tilda? No se tilda. No. No, no No se se tilda. tilda porque termina en vocal, ¿sí?, y las graves que terminan en vocal no se tildan. Muy bien. Listo. Entonces, acá vemos otros ejemplos. Entonces tenemos causa. ¿Sí? Cuando yo hablo de esta palabra causa, yo digo causa, ¿cierto? Dos sílabas. También es una palabra grave. Peine, ceuta, oiga. ¿Sí? Normalmente, miren que cuando hay un diptongo, el, la acentuación se hace sobre el diptongo. Ciego, ¿sí? Kiosco. Entonces, mire que siempre se hace sobre la sílaba donde está el diptongo. Fuerte, cuota. Ahora, hay otra forma de que se forme como tal un diptongo también,
y es que se combinen dos vocales cerradas, IU o UI. Y ojo, siempre y cuando no sean iguales, o sea, tienen que ser distintas las dos vocales cerradas. O sea, solo hay dos formas, UI o IU. Es lo mismo, ruido. Digamos que acá, por ejemplo, si no está sobre el diptongo, diurético, ¿sí? Mire que en este caso, el acento está sobre otra sílaba diferente al diptongo. ¿Sí? Diurético, ¿qué tipo de palabra es? Es drújula. Ese es drújula. ¿Sí? Por eso está tildada también. Diurético. ¿Sí? Recordemos que está en la antepenúltima sílaba el acento y por eso es una palabra esdrújula y la debo de tildar. ¿Listo? Preguntas hasta ahí. No, profe, ninguna. Ok. Quiero saber algo. Bien. Nos dice acá lo siguiente, algunas de estas combinaciones vocálicas pueden articularse como hiatos, es decir, en dos sílabas, dependiendo de algunos o de distintos factores, como por ejemplo el lugar donde estemos hablando, recordemos que dependiendo del acento que tenga la persona, ¿sí? En algunos países, digamos, una palabra que para mí tiene un acento en una sílaba, para una persona, por ejemplo, en Argentina, voy a poner el ejemplo en Argentina, que es como el más conocido, puede ser diferente. Por eso acá les digo, el mayor o menor esmero en la pronunciación, el origen geográfico social de los hablantes, etcétera, ¿sí? Entonces va a depender de eso. Por ejemplo, la palabra fluir. Entonces, si yo lo analizo, vamos a analizar esa palabra fluir. Si yo analizo la palabra fluir, puede estar. Espere que alguien entró. Si yo analizo la palabra fluir, va a depender un poco de cómo lo diga yo, ¿sí? Entonces, puede tener como tal dos sílabas. Usted puede simplemente decir fluir, ¿cierto? O puede ser una palabra monosílaba, simplemente decir fluir. ¿Sí? Entonces, dependiendo de cómo lo vea usted, ¿cierto? Dependiendo de muchos factores, digamos, para nosotros como tal acá en Colombia puede ser de dos sílabas. En el caso de que sea dos sílabas, mire que ya no hay diptongo porque las vocales están separadas, las vocales están en dos sílabas diferentes. Mientras que si fuera digamos, un extranjero, una palabra que de pronto, pues una persona que de pronto hablara un poco más rápido en algunos casos, e incluso acá dentro de Colombia puede haber puntos donde la persona hable tan rápido que esta palabra fluir esté como monosílabo. Entonces mire que cuando está como monosílabo sí se genera el diptongo, ¿sí? Porque como es una sola sílaba y las dos vocales están en la sílaba, entonces me forma como tal el diptongo, ¿sí? En este caso mire que están separadas, ahí se forma algo que se llama hiato, eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Y acá se forma el diptongo. Entonces eso va a depender como tal de esos factores de los que estábamos hablando acá. ¿Sí? Entonces va a depender entonces del origen de la persona, va a depender de dónde estemos hablando, ¿cierto? O por ejemplo, incluido. ¿Cómo podemos separar incluido? Por ejemplo.
¿Quién se quiere arriesgar? Hay dos formas. Profe, pues de dónde se separa, no, según yo. ¿Cómo se Pues, separa? no, pues incluido. Incluido. Tú dices así. Sí, así me suena a mí incluido. Pues yo, si le digo muy lento, me suena así, yo no sé. Pues resulta que también lo puedo analizar de esta manera. Incluido. ¿Sí? O sea, puede ser de estas dos formas. ¿Bien? Entonces, mire que acá está formando lo que vamos a llamar hiato y acá está formando el diptongo. O sea, de cualquiera de las dos maneras está bien separado silábicamente, ¿sí? Porque va a depender, como les digo, de la manera en que hable la persona. No está más bonito el de arriba. Incluido. Claro, es más bonito, pues para nosotros puede ser mucho mejor de esta manera, ¿cierto? Porque nosotros digamos que hablamos de una manera como más suave, con más swing, digámoslo así. Pero, pues, acá hay costeños, no sé, mejor no me arriesgo. Puede que los costeños hablan un poco más rápido, ¿cierto? Y puede generar, digamos, como de esta manera. Pero como les digo, las dos formas están bien, ¿sí? Las dos formas están bien separadas silábicamente. O cruel, pues mire que acá nos dice cruel. Ah, entonces puede ser pronunciado como una palabra monosílaba cruel, que incluso en este caso para nosotros sí es mucho mejor una palabra monosílaba que decir cruel, ¿cierto? O desviado, desviado o desviado. Aunque aquí, y miren la diferencia. Vamos a ver esa palabra desviado. Vamos a ver la palabra desviado. Yo hago una cosita. Desviado. Desviado. Cuando lo analizamos de esta manera, mire que esa palabra desviado no. Miren que las dos palabras están bien dichas y están correctamente, o sea, de cualquiera de las dos maneras está bien dividida. ¿Sí? Desviado. ¿Listo? Y en las dos maneras es una palabra grave, ¿sí? Porque mire que el acento se genera sobre la penúltima sílaba. ¿Sí? Pero está bien dicho de las dos maneras o está bien escrito de las dos maneras. ¿Bien? Preguntas hasta ahí. No. No, profe. Eso está bien. Listo. Sin embargo, ojo, ya que hay una aclaración importante que se hace, a efectos de la acentuación gráfica nos referimos a las tildes, ¿sí? Lo tengamos claro. Se considerará siempre que se trata de diptongos. ¿Listo? Esto a efectos de tildado. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Para tildarla siempre lo tenemos que tomar como un diptongo, ¿sí? Es decir, que tenemos juntas las dos vocales. ¿Listo? Bien. Ahora, la H intermedia, pues acá la llaman intercalada, pero es la H intermedia o intercalada entre dos vocales,
¿sí? No impide que estas formen diptongo. Por ejemplo, la palabra ahumar. Pues miremos a ver. La palabra ahumar. Ahumar. ¿Cierto? Mire que acá, si la H no existiera, pues estaría formando el diptongo. Pero entonces usted dirá, no, esa H me impide generar el diptongo. Pues no. Resulta que como la H intermedia es una letra muda, ¿sí? Entonces, independientemente de que la H se tenga que escribir, ¿sí? Se está formando el diptongo. O la otra palabra que dice ahí, que es ahijado. Lo mismo. Que acá se está formando con la A y con la I el diptongo. Eso no me impide. Hay que tener muy claras esas reglas porque pues el taller siguiente tiene que ver con los diptongos. ¿Listo? Acentuación gráfica de los diptongos. Las palabras con diptongo llevan tilde cuando lo exigen las reglas generales de la acentuación de las palabras agudas, graves, esdrújulas y acá falta las sobresdrújulas. Por ejemplo, bonsai. Bonsai. ¿Qué tipo de palabra es? Grave. ¿Seguro? No, es Yo lo aguda. digo a... Aguda Ojo, porque te da la tilde en la A. ojo. Si yo lo puedo analizar, bonsai, pues estaría bien dicho, pero recordemos lo que les decía de la regla anterior. Miren que la regla anterior me decía, sin embargo, a efectos de la acentuación gráfica, se considerará siempre que se trata de diptongo. Entonces, como en este caso, tenemos el diptongo en la última sílaba, que sería una palabra aguda, y está terminando en vocal, ¿sí? Entonces sí o sí lo tengo que tomar junto. Ya esta sílaba no la voy a poder separar. ¿Bien? Por lo tanto, es una palabra aguda. Y al ser una palabra aguda que termina en vocal, pues se debe tildar. Y donde yo hago la fuerza es en la palabra, digamos aquí en la parte de sa. Entonces, debo de tildar la A. Porque yo no voy a decir bonsai, ¿cierto? Yo digo bonsai. ¿Y quedó clara esa parte? Yes, sí, profe. Listo. Recién. Vamos a ver la palabra recién. Recién. Entonces yo simplemente sé que re y cien. ¿Sí? Es una palabra. ¿Qué palabra es? ¿Grave? No, pero. Aguda. ¿Dónde tiene el acento? En 100. En En el 100. diptongo. Entonces es una palabra aguda. Porque recuerden que eso es una sola sílaba, ¿sí? Y como es una palabra aguda de dos sílabas, entonces la debo de tildar. ¿Qué pasaría si yo digo 100, por ejemplo? ¿Qué tipo de palabra es? Pues puede ser. ¿Cómo así, profe? Pues acá hay diptongo. Bueno, eso no me entera. ¿Qué tipo de palabra es esta palabra 100? Aguda, grave. Yo pensé, yo le hacía el número 100. Pues puede ser una monosílaba o una aguda. Digo, o Bueno, grave. esto es una palabra aguda porque está en la última sílaba, que es la única. Pero adicional a eso, bueno, y según las palabras agudas, yo debería tildar esto, ¿cierto? Porque está terminando en N. Pero como es un monosílabo, los monosílabos no se tildan, ¿sí? Yo no los tildo. ¿Listo? En cambio aquí,
estoy teniendo que es de 2 sílabas, por lo tanto, y termina en N y es una palabra aguda, yo la debo de tildar. ¿Listo? Recuerden eso. Se les olvida. Listo. Entonces, esas son palabras agudas. Las palabras graves. Bueno, estas palabras agudas, por ejemplo, infiel, adecuar, carey, no llevan tilde porque pues terminan en letras diferentes a N, S o vocal. ¿Sí? A ver la palabra jesuita. Jesuita. A ver, María Fernanda. Dígame, Sepárame esto en sílabas. momentico, espera pues. Jesuita. ¿No? ¿Alguien da más? Uy, pues la otra que es Jesuita. Jesuita. Ah, ¿será? O jesuita. También. No, el jesuita no funciona. Ah, bueno. Son estas dos. Acá me está formando un diptongo, con la que nos dijo Mafe, y acá se está formando un hiato. ¿Sí? Estas reglas, yo sé que son un poco complejas y eso por eso hace que el aprendizaje del español sea un poco diferente y difícil. ¿Sí? Para la gente del extranjero, digamos, el español es un poco complejo, precisamente por este tipo de reglas. Miren que en otros idiomas, pues las reglas también son bastantes, pero pues acá creo que hay muchas más. Eh, ¿Qué pasó aquí de página? Acá. Vamos a pasar a la palabra murciélago. Ah, bueno, no, miremos primero esto. Huésped. A ver, un castaño, por ejemplo. Señor. Dividame esa palabra en sílabas. Huésped. Pues, ¿cómo la separo? Eh, ¿Qué subrayo primero? la H y la U. ¿Mm? ¿Qué más sigo? ¿Qué sigo? La E y la S. ¿Mm? Y la y huésped. ¿Ustedes qué creen? ¿Está bien o está bien? Yo creo que sí, ¿no? Sí, profe, yo creo que sí. Profe, yo lo separaría diferente. Yo ¿Cómo lo también. separarías tú, Vale? U es FED, o sea, que tenga 2 sílabas. Que O sea, tenga el... así. Así. Sí, profe. Bueno, ojo con eso. Usted no dice huésped. Se dice huésped. ¿Listo? Es de esta manera. ¿Listo? Son 2 sílabas. ¿Sí? Recordemos que
Bueno, y esto genera que sea una palabra grave, y como termina en letra D, pues debo de tildarla, ¿cierto? Y ojo que aquí está generando lo mismo la H. La H está, o sea, la H normalmente suena muda, ¿sí? Como suena muda, está formándome igual, de igual manera el diptongo, ¿listo? Pero bien. Y quiero que terminemos con la palabra murciélago. Eh, a ver, veamos nombres por acá. Ospina. Me vino a la mente Ospina. No, pero era como yo creo. Hágale. Mur, Mur. después cie. Ah, no, espere. No, yo creo que es Murcie, todo junto y Lago también junto. Solamente es dos, creo yo, pues. Bueno, a ver, ¿quién da más? Profe, no sería Profe, no Mur, se divide en 4 sílabas. ¿Cuáles? Murci. ¿Cuáles? No, Ciego. espere. ¿Quién está hablando? ¿Quién dijo 4 sílabas? Yo. Valeria, ¿sí? Hmm. ¿Cómo se separa? Así, profe. Murciélago. Ajá. Murciélago. Ojo con eso, Espina. Usted no dice murcie, o sea, usted no dice murcie como pegado. Ojo que, Pues que no sabía cuál digamos de que las dos. Yo también, yo no, lo no, iba a todo hacer como la de bien. abajo y me arrepentí y lo hice como la otra. No se arrepienta de las cosas. Ah, profe, Eh, ser no, pero humano, ser a humano. veces, no, yo no estoy diciendo que esté mal, todo bien. Al menos se arriesgó a hacer las cosas. A veces que se quedan callados y no dicen nada. Eso sí me molesta. O por lo menos si usted me dice, no, profe, no sé, listo, no pasa nada. ¿Sí? Es que no sabía Pero cuál de las dígame dos, algo. porque yo lo iba a hacer como No, esta, lo iba a no, separar así, pero pues está no bien, sé está cómo lo hago. bien. Está bien, al final no pasa nada. ¿Sí? Lo que me pasa en varios grupos donde uno pregunta y se quedan callados y pues bueno, en fin. Es de esta manera, murciélago. ¿Ves? Tipo de palabra. Grave. Drújula. Esdrújula. Brújula. ¿Por qué grave? ¿Quién dijo grave? Andrea. Creo que fue Andrea. Oiga, profe, yo no fui, No. respéteme. Pero que. Entonces fue Millán. No, profe, yo tampoco fui. Entonces, ¿quién fue? No, quiero saber la opinión Yo, profe, fui por yo. qué fue grave. ¿Por qué grave? Porque la sílaba, la sílaba es en la penúltima, o sea, la sílaba tónica es en la penúltima sílaba. O sea, tú dices que acá en la. No, profe, pero sí es esdrújula, yo me equivoqué. Bueno. Sí, ojo. Mire que a veces pronunciar las palabras me ayuda a definir qué tipo en dónde recae la sílaba. ¿Sí? Y si tú pronuncias con la sílaba o con el acento acá en la, tú vas a decir murciélago. ¿Sí? Y pues yo no digo murciélago, ¿cierto? Yo digo murciélago. Entonces mire que está aquí el acento. ¿Listo? Es en la antepenúltima, es una palabra esdrújula. Y las esdrújulas dice que las debo de tildar. Ahora, ¿por qué es interesante esta palabra? Cuando ustedes le pregunten o le digan, venga, una palabra donde estén las 5 vocales incluidas en una sola palabra, pues usted acá las va a tener, la A, la E, la I, la O y la U. Pues la palabra murciélago tiene las 5 vocales en la palabra. ¿Sí? Por eso es una palabra tan interesante. También es interesante porque gracias a los murciélagos, pues, no mentiras, los murciélagos no tuvieron la culpa de que estemos en este momento en pandemia. En fin, ¿sí? ¿Quedó claro entonces el tema? Sí. Sí, señor.
Bien, ese era el tema que teníamos para el día de hoy.